Buenos días. Bienvenidos a la clase virtual de economía. En esta clase desarrollaremos el tema de proyectos de inversión. Para comprender mejor el tema, nos organizaremos de la siguiente manera. Primero definiremos qué es un proyecto de inversión, para saber de qué estamos hablando. Luego, definiremos diferentes métodos que nos servirán como herramientas para llevar a cabo, o no, la concreción del proyecto. Entre ellos están el cash flow, el payback, el VAN, la TIR, y el IR. Por último, haremos un breve resumen de la metodología de proyectos de inversión. Ahora bien, ¿qué es un proyecto de inversión? Un proyecto es un conjunto de estudios, cálculos y evaluaciones que determinan, o no, la posibilidad de llevar a cabo un plan de acción. Mencionamos al verbo inversión, aludiendo a la erogación de dinero, con el objeto de obtener una ganancia en un futuro. Nosotros nos centraremos en el estudio económico del proyecto y en las distintas herramientas para someterlo a pruebas, y de allí lograr una conclusión. Un instrumento válido es el denominado cash flow. El cash flow es el flujo de fondos de un proyecto, es decir, la forma en que se comportan los ingresos y egresos de un proyecto. Existen dos tipos de cash flow: el real y el nominal. El nominal no toma en cuenta a la inflación, que deforma todo valor en el tiempo. En cambio, el real tiene en cuenta a la inflación y nos otorga una visión más realista del proyecto. Dado que el valor de la inflación futura no se lo conoce, siempre se trabaja con una inflación estimada. Aquí, presentamos un ejemplo de cash flow nominal. En la tabla, se puede apreciar una inversión inicial de 200.000 pesos, que sería el año cero. Luego tenemos previsto que en los siguientes 3 años, la inversión nos redituará 45.000 pesos, 85.000 pesos y 125.000 pesos, respectivamente. Es por ello que debajo de la tabla vemos los distintos saldos. Estos surgen de la suma acumulada del año 0 al año calculado, en este caso, al año 3. Según el cash flow nominal, al final del año 3, recuperamos la inversión y obtendríamos una ganancia de 55.000 pesos. Esto realmente es un dato muy engañoso. Analicemos ahora el cash flow real. El cash flow real incluye a la inflación, por lo cual necesitamos de la ecuación que figura en esta diapositiva. Consiste en dividir el correspondiente cash flow nominal del periodo en cuestión, por la suma de 1 más la inversa del porcentaje de inflación previsto, y luego elevado al periodo calculado. Por ejemplo, si la inflación es de 15% anual, este denominador es 1,15 elevado al periodo. Es importante no mezclar las unidades de tiempo. Deben ser coincidentes las unidades de periodos con los de inflación. Si la inflación es mensual, los periodos tienen que estar mensualizados. Ahora veremos un ejemplo. Tomemos al ejemplo anterior, pero consideremos una inflación del 25% anual. Se invita a los alumnos a realizar este ejercicio, parando la diapositiva, y comparando los resultados. Ahora, comparemos los resultados obtenidos en ambos cash flows. Observen, que los datos obtenidos distan mucho uno de otro. En el año 3, el cash flow se reduce prácticamente a la mitad. Realizando la suma de los saldos, podemos notar que al final del año 3, no se llega a recuperar lo invertido. Es por ello que siempre, para tener una visión más realista, se utiliza el cash flow real. Planteamos un nuevo ejemplo, con distintos valores de inversión y distintos valores futuros esperados. Se invita al alumno a realizar los cálculos con los datos dados y considerando una inflación de 0,15 anual, pausando la diapositiva para arriba a los mismos resultados. Se debe llegar a la conclusión de que, al final del año 3 se recuperó lo invertido y se ganó un extra de 12.641 pesos. Payback. Este tema está muy ligado con lo que venimos desarrollando.
El payback es el número del periodo en el cual la suma de los cash flow, igual a no, superan a la inversión inicial. En el ejemplo 1 no podemos determinar el payback, ya que no se recuperó la inversión hasta el periodo 3. En cambio, en el ejemplo 2 el payback es 3. Esto se vio reflejado en cada resumen de saldos que hicimos en los ejemplos. El VAN. Valor actual neto. Es un método que nos da el valor que resulta de la diferencia entre el valor presente de los futuros ingresos netos esperados y el desembolso inicial de la inversión. Además, a los futuros ingresos los sometemos a la tasa del costo de oportunidad. Esta tasa refiere a la tasa de interés del Banco de la Nación Argentina. Recordar que la tasa de oportunidad es el costo que se asume al tomar una decisión y no la otra. Es por ello que planteamos dos oportunidades. Por un lado la de inversión en un proyecto, y por otro, la inversión en un plazo fijo en un banco. El VAN se calcula con la siguiente fórmula que están viendo. Sumamos cada cash flow de cada periodo, dividiéndolo previamente por 1, más la tasa del costo de oportunidad, elevada al periodo respectivo. Esto se ve simbolizado en el segundo término, luego de la sumatoria. Una vez calculado esto, le restamos la inversión inicial. La tasa del costo de oportunidad, la simbolizamos en esta diapositiva como tasa B. N. A. El motivo de colocar esta tasa es para realizar la comparación con una colocación a plazo fijo bancario, en vez de invertir el dinero en nuestro proyecto. Aquí, veremos un ejemplo de lo que explicamos recién. Consideremos, una tasa de interés del 5% del Banco de la Nación Argentina. También, tenemos como información a los cash flows calculados anteriormente. Para el VAN, tomaremos el cash flow real de cada periodo y, lo dividiremos por la potencia respectiva de la suma 1 más la tasa de interés. Una vez que calculamos cada término, lo sumamos y le restamos la inversión inicial. El VAN nos da una suma positiva de 1.024 pesos. A continuación veremos cómo interpretar al VAN. El número que arroja el VAN nos indica que luego de realizada la inversión y el recupero de la misma, se incrementó la riqueza en dicho valor. En nuestro caso, recuperamos la inversión y se obtuvo una ganancia de 1.024 pesos. Un VAN que tiende a cero o es tal, nos pone en duda la inversión. Necesitaríamos más datos de los próximos años para tomar una decisión adecuada. Con un VAN negativo, desestimamos el proyecto, ya que será inviable. Un VAN positivo nos indica un proyecto viable. Otro instrumento que nos ayuda a evaluar un proyecto es la tasa interna de retorno, conocida como TIR. Es la tasa que descuenta el valor de los futuros flujos de efectivo, de manera de igualarlos a la inversión inicial. En otras palabras, es la tasa que iguala el VAN a cero. La forma de calcularla es con prueba y error. La fórmula es la misma que la del VAN, salvo que colocamos un cero en la izquierda de la igualdad, y en vez de la tasa del Banco Nación, allí es la tasa interna de retorno, la TIR, que debemos averiguar. Una vez determinada la TIR, existen tres posibilidades. Que la TIR sea mayor a la tasa de costo de oportunidad. Esto implica un VAN positivo, y por lo tanto el proyecto es viable. Que la TIR sea igual a la tasa de costo de oportunidad. En este caso debemos buscarle alguna alternativa al proyecto, ya que el VAN es cero. Y, por último, que la TIR sea menor a la tasa de costo de oportunidad. Implica el VAN negativo. En el ejemplo que venimos desarrollando, la TIR es aproximadamente 5%. O sea que estamos en el caso de que la TIR iguala a la tasa de costo de oportunidad. Siempre tenemos que controlar que los datos que vamos obteniendo no se contradigan entre sí. Es por ello que, todas las herramientas nos proponen analizar el proyecto, ya que si bien el VAN es de 1.024 pesos, está muy cerca del cero, en comparación a los 100.000 pesos de inversión. Y como última herramienta, veremos al índice de rentabilidad, abreviado como IR.
También, es llamada relación costo-beneficio, por la forma en que se calcula. El IR, descuenta el valor de los flujos esperados a tasa de costo de oportunidad. Se calcula con la misma metodología del BAN y la TIR, excepto que se incorpora la inversión inicial como denominador. En el ejemplo de la próxima diapositiva, veremos mejor la aplicación de esta fórmula. Una vez determinado el índice, tenemos dos alternativas. Si el índice es mayor a 1, esto quiere decir que el valor actual de los flujos descontados será mayor a la inversión inicial. Implícitamente nos dice que el BAN será positivo, y por ende, el proyecto es viable. Ahora bien, si el IR es menor a 1, el BAN será negativo y el proyecto se torna inviable. Continuando con el último ejemplo, teníamos que la TIR era del 5%. Por ello, el IR queda determinado como se ve en esta diapositiva. Se invita al alumno a realizar los cálculos pertinentes. Como resultado, nos dará un IR mayor a 1, entonces el BAN será positivo y el proyecto será viable. A modo de conclusión, haremos un breve repaso de la metodología para evaluar a un proyecto en 4 simples pasos. Paso 1. Determinar el cash flow real de cada uno de los periodos y sumarlos a todos. Aquí determinaremos el payback. Acá existen 3 variantes. Primer variante. Si la suma de los cash flow reales es mayor a la inversión inicial, es decir, el payback está determinado, entonces continuar en paso 2. Segunda variante. Si la suma de los cash flow reales es menor a la inversión inicial, es decir, que el payback no está determinado, entonces desestimar el proyecto. Tercer variante. Si la suma de los cash flow reales es cercana a la inversión inicial, reevaluar el proyecto, a más años por ejemplo. Hay que tener presente la relación inversión versus años de recupero. Paso 2. Determinar el BAN. Al igual que el paso anterior, aquí existen 3 variantes. Primer variante. Si el BAN resulta negativo, descartar el proyecto. Segunda variante. Si el BAN resulta 0 o cercano a 0, la inversión debe ser planificada a más años para determinar una futura evolución. Tercera variante. Si el BAN es superior a 0, continuar con el análisis en paso 3, ya que el proyecto es viable. Paso 3. Determinar la TIR y compararla con la tasa de costo de oportunidad. Pueden ocurrir 3 variantes. Que la TIR sea mayor a la tasa de costo de oportunidad. Entonces el proyecto es viable, y debemos continuar en el paso 4. Que la TIR iguala a la tasa de costo de oportunidad. Entonces el proyecto es sujeto de análisis, dado que al colocar el dinero en un plazo fijo bancario dará la misma rentabilidad que el proyecto. Que la TIR no supere a la tasa de costo de oportunidad. No realizar el proyecto. Convendría colocar ese dinero en un banco antes que perderlo en la realización del proyecto. Paso 4, y último. Determinar el IR. Puede ocurrir que este índice sea superior a 1, entonces el proyecto es viable. Pero si es inferior a 1, no concretar el proyecto. En el primer caso implica un BAN positivo y, en el segundo, un BAN negativo. Es aconsejable hacer todos los métodos para reducir la probabilidad de cualquier error cometido en los cálculos, y tener una visión global y realista del proyecto a realizar. Bueno, estimados alumnos, todo lo visto hasta aquí son todas las herramientas necesarias para determinar la ejecución de un proyecto. Ante cualquier duda, escribir un email a alberto@abceconómicas.com.ar. Esta presentación fue realizada por el alumno Nicolás Sireta y supervisada por el magíster Alberto Carracedo, en el marco de las adscripciones a la Cátedra de Economía. Que tengan ustedes buenos días, o buenas tardes.